Capítulo 1, El horizonte desconocido. El silencio fue lo primero que le llamó la atención. En el Gran Line, el silencio no existía, siempre había el crujir de la madera, el rugido de un rey marino o el eco de la ambición de alguien poderoso. Pero aquí, en esta playa de arena pálida y aguas mansas, el mundo parecía estar conteniendo el aliento. Monkey D. Luffy se incorporó lentamente. Su cuerpo, aquel que había resistido los embates de los dioses del antiguo mundo, se sentía pesado, drenado. Se llevó la mano a la cabeza y soltó un suspiro de alivio al notar el tacto familiar de la paja. Su sombrero seguía con él. Vaya, este no es el lugar del que hablábamos, murmuró, mirando a su alrededor. Intentó usar su haki de observación. Cerró los ojos y expandió su conciencia. Lo que sintió lo dejó desconcertado, miles de presencias, sí, pero todas eran planas. No había guerreros, no había monstruos, solo una masa uniforme de vidas cotidianas y tranquilas que vibraban a una frecuencia que él no reconocía. Estaba solo en un mundo que no vibraba como el suyo. El primer contacto con el siglo vacío moderno. Luffy caminó hacia el interior, dejando atrás la costa. Al llegar a las afueras de la ciudad de Sainan, se detuvo ante una carretera. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sospecha y asombro al ver un camión de reparto pasar a toda velocidad. ¿Un caracol de transporte metálico?, se preguntó, inclinando la cabeza. No tiene ojos. Y huele a aceite quemado. Se internó en las calles de la ciudad, manteniéndose en los callejones y las sombras de los edificios. Para Luffy, Sainan era un rompecabezas de luces brillantes y superficies demasiado lisas. Se detuvo frente a un escaparate lleno de televisores. Ver imágenes moviéndose dentro de cajas de vidrio lo hizo retroceder un paso, con el puño cerrado, listo para defenderse de lo que creía era una fruta del diablo de tipo paramecia. Al notar que las imágenes no salían de la caja, relajó los hombros, aunque su confusión no hizo más que aumentar. El hambre, su eterno motor, comenzó a rugir. El olor de la ciudad era una mezcla de asfalto y, de repente, algo delicioso. Siguió el aroma hasta la parte trasera de un restaurante de ramen. Allí vio a un empleado sacando cajas de suministros. Luffy observó cómo el hombre contaba unos papeles de colores antes de entregar una caja. Papel por comida, pensó Luffy. Así es como funciona este sitio. No tenía esos papeles, y su orgullo de pirata le impedía simplemente robar a gente que parecía tan débil. Tendría que encontrar su propia forma de conseguir ese papel. El vigilante accidental. Mientras buscaba un lugar donde descansar del abrumador ruido de la ciudad, Luffy entró en un sector industrial cerca de los muelles. Allí, el ambiente era distinto, más oscuro, más sucio, más parecido a los barrios bajos de los que venía. Escuchó un estruendo. 3 hombres con chaquetas reforzadas estaban rodeando a un anciano que llevaba una pequeña caja de caudales. Uno de los atacantes sostenía un arma que Luffy nunca había visto, un cañón de mano que emitía un zumbido eléctrico, tecnología avanzada que no pertenecía a la Tierra, aunque Luffy no podía saberlo. Luffy no sintió miedo, solo una molestia profunda. Esos hombres tenían el mismo olor que los nobles mundiales o los piratas mediocres que abusaban de los débiles. Oigan, dijo Luffy, saliendo de la oscuridad. Su capa andrajosa ocultaba su cuerpo, y la sombra de su sombrero tapaba sus ojos. Ese viejo parece cansado. Deberían dejarlo en paz. Los matones se rieron. Uno de ellos apuntó con su arma eléctrica y disparó un proyectil de energía azul. Luffy ni siquiera se movió. El proyectil pasó a centímetros de su rostro porque, un instante antes de que el gatillo fuera presionado, Luffy ya había predicho la trayectoria. En un parpadeo, Luffy desapareció. No hubo una gran batalla. Solo el sonido sordo de 3 golpes secos. El Zoro le permitió moverse a una velocidad que los delincuentes no pudieron procesar. En menos de un segundo, los 3 hombres estaban en el suelo, con sus extrañas armas aplastadas por la mano desnuda de un chico que parecía un mendigo. El anciano parpadeó, tallándose los ojos. El callejón estaba vacío. Los ladrones estaban inconscientes y el fantasma que los había salvado se había esfumado sin decir una palabra. La soledad del rey. Esa noche, Luffy regresó a la costa, pero no se acercó al agua. Se sentó en un saliente rocoso, observando las luces de Sainan desde la distancia. La ciudad brillaba como un tesoro, pero para él, era un laberinto sin salida. No hay barcos, no hay rock pose, y este mar está demasiado callado, susurró. Se acomodó contra una roca, cubriéndose con su capa. Por ahora, sería una sombra. Aprendería cómo funcionaba este mundo de papeles de colores y máquinas sin alma.
No sabía que en la ciudad, los rumores sobre un sujeto con sombrero empezarían a correr como la pólvora en los bajos fondos, ni que su presencia ya había alterado el equilibrio de un mundo que se creía protegido por la tecnología. Luffy cerró los ojos, soñando con un trozo de carne gigante y el sonido de una risa que ya no estaba a su lado. El rey de los piratas había comenzado su guardia en un mundo que aún no sabía que necesitaba un vigilante. Luffy entendió rápidamente que en Sainan, si no tenías un lugar donde caerte muerto, la ciudad terminaba por devorarte. Tras pasar un par de noches bajo el puente, decidió que necesitaba una base. No era el Tousan Tsunmi, pero un capitán siempre necesitaba un territorio. Su búsqueda lo llevó al gran chatarrero de Sainan, un cementerio de metal en las afueras donde la tecnología obsoleta y los restos industriales se apilaban en montañas de 10 metros. Para Luffy, este lugar era una mina de oro. Con una eficiencia que dejaría a Franky orgulloso, Luffy seleccionó su material. Encontró un contenedor de transporte de carga pesada, abollado pero estructuralmente íntegro. Con una demostración de fuerza bruta que afortunadamente nadie vio, levantó el contenedor sobre sus hombros y lo llevó trotando hasta una cala olvidada entre los acantilados. Una zona de difícil acceso donde la marea nunca subía lo suficiente para mojar el interior. Pasó el día yendo y viniendo del chatarrero. Recogió una vieja lona de camión para impermeabilizar el techo, planchas de metal que soldó a base de puros golpes de puño para reforzar las paredes, y un sofá de cuero desgastado que alguien había tirado. Su refugio no era estético, era una mole de acero y remiendos incrustada en la roca, pero era invisible desde el aire y desde el camino. El ring de las máscaras. El dinero seguía siendo un problema. La carne de calidad era cara. Siguiendo los rumores que escuchó en los muelles sobre hombres que pagan por ver sangre, Luffy llegó a un sótano industrial masivo bajo un astillero abandonado. El ambiente estaba cargado de humo y adrenalina. Aquí, las reglas de la superficie no se aplicaban. El promotor, un hombre gordo con gafas oscuras, lo miró de arriba a abajo. ¿Tú eres el nuevo? Las reglas son simples, el que queda en pie gana el bote. Y no preguntes por la apariencia de los demás. Aquí todos somos extranjeros. Luffy entró al ring. Frente a él estaba un hombre de casi 2,5 metros, con una gabardina pesada y una mirada inexpresiva. A ojos de un humano común, parecía un culturista gigante, pero el haki de observación de Luffy detectó algo distinto. Dentro de ese disfraz de piel humana, había una estructura ósea diferente y una energía que no era terrestre. Era un alienígena usando un inductor de imagen o un disfraz biológico. La multitud gritaba. El humano gigante lanzó un puñetazo que rompió la barrera del sonido, una fuerza que destruiría un edificio pequeño. La gente se maravilló, atribuyéndolo a una fuerza humana milagrosa. Luffy ni siquiera parpadeó. Inclinó la cabeza 1 centímetro, dejando que el puño pasara de largo, y devolvió un golpe seco al abdomen. No usó sus poderes de goma, solo la fuerza física bruta de sus años de entrenamiento. El impacto hizo que el alienígena vomitara un fluido azulado, que todos confundieron con bebida energética oscura, y cayera seco al suelo. Ganador, el del sombrero, gritó el locutor, mientras los apostadores maldecían su suerte. Luffy salió al aire frío de la noche. En un callejón oscuro, 3 delincuentes que lo habían visto ganar en el ring decidieron que era más fácil robarle que pelear con él en el ring. Suelta el dinero, enano. Ese premio nos pertenece, dijo uno, sacando una pistola de pulsos ocultas. Luffy suspiró. Ni siquiera se quitó el sombrero. En un estallido de velocidad, los 3 hombres terminaron estampados contra la pared. Luffy, con una calma aterradora, se acercó a ellos mientras estaban aturdidos. Ustedes intentaron robarme, dijo Luffy, revisando sus bolsillos. Eso significa que sus cosas ahora son mías. Es la ley del mar. Luffy no solo recuperó su dinero, sino que les quitó sus billeteras y un par de relojes caros que claramente eran robados. Los dejó allí, tiritando y sin un solo yen, mientras él se marchaba contando su botín. Esto servirá para comprar esa pierna de cerdo gigante, se dijo a sí mismo, sonriendo por primera vez en el día. Regresó a su fortaleza de chatarra, cerró la pesada puerta de metal y se sentó en su sofá encontrado. Sainan seguía siendo un misterio, pero mientras hubiera peleas, carne y un techo de metal, el rey de los piratas podía esperar su momento. Todavía era un fantasma en este mundo, pero sus pasos ya empezaban a hacer temblar los cimientos de la ciudad. Con el dinero acumulado de las peleas clandestinas y el impuesto cobrado a los ladrones que habían intentado asaltarlo, Luffy finalmente pudo saciar la bestia que vivía en su estómago. En su mundo,
Comer era una celebración, en Sainan, estaba a punto de convertirse en una leyenda urbana que los dueños de restaurantes contarían con temor. El terror de los buffets libres. Luffy entró en un restaurante de carnes yakiniku de las afueras que anunciaba en letras grandes, come todo lo que puedas por 2000 yenes. El dueño, un hombre que confiaba ciegamente en las estadísticas de capacidad humana, le dio la bienvenida sin saber que acababa de firmar la quiebra de su local por ese día. Luffy se sentó en un rincón apartado, manteniendo su capa puesta y el sombrero ocultando sus ojos. Al principio, los camareros trajeron platos normales de carne veteada. Pero Luffy los devoraba en segundos, tragando cortes enteros sin apenas masticar, con una eficiencia mecánica. Más. Traigan todo lo que tengan, pidió Luffy, golpeando la mesa con entusiasmo. Pronto, el murmullo del restaurante se extinguió. Los otros clientes dejaron de comer para observar la escena con una mezcla de horror y fascinación. No era humanamente posible lo que veían, el chico era una aspiradora biológica. Montañas de platos vacíos empezaron a alzarse alrededor de su mesa, llegando casi a la altura de la lámpara. El dueño, sudando frío y consultando su inventario, veía cómo las reservas de una semana desaparecían en la garganta de un solo adolescente. Es un pozo sin fondo, susurró un comensal, intentando capturar la imagen con su teléfono, aunque solo obtenía una silueta borrosa debido a la velocidad a la que Luffy movía los palillos. Luffy terminó con un sonoro suspiro de satisfacción que hizo vibrar los vasos de las mesas contiguas. Pagó con el fajo de billetes arrugados y salió caminando tranquilamente, dejando atrás a un personal de cocina en estado de shock y a una multitud que juraba haber visto a un demonio con hambre eterna. La construcción del símbolo. De regreso en su cala, Luffy observó su refugio de chatarra con orgullo. El contenedor de metal, reforzado con vigas soldadas a base de fuerza bruta y planchas de acero recuperadas, ya parecía una pequeña fortaleza inexpugnable incrustada en el acantilado. El interior estaba equipado con su sofá de cuero, una mesa de madera tallada por él mismo y un generador eléctrico que había reparado tras encontrarlo en un desguace. Sin embargo, le faltaba algo esencial. Un barco no es un barco, y un hogar no es un hogar, sin una marca que diga quién vive allí. Buscó entre sus tesoros del chatarrero y encontró una gran lona negra de un camión de carga, sorprendentemente resistente. Con un poco de pintura blanca que había conseguido en el puerto, se sentó en el suelo de su refugio. Sus movimientos eran toscos, pero sus ojos brillaban con una determinación absoluta. Dibujó el cráneo con las tibias cruzadas, y lo más importante, el sombrero de paja coronando la calavera. Cuando terminó, escaló hasta la parte más alta de su contenedor y clavó un mástil de hierro sólido que había enderezado a golpes. La bandera se desplegó con un chasquido violento bajo el viento salino de la costa. Listo, dijo Luffy, poniendo las manos en su cintura mientras contemplaba su Jolly Roger ondeando contra el cielo crepuscular. Ahora este lugar es territorio de los piratas de sombrero de paja. La noche del vigilante. Esa noche, mientras patrullaba los alrededores para asegurarse de que ningún delincuente lo hubiera seguido desde el ring, se encontró con una escena familiar. Un grupo de ladrones de baja estofa intentando forzar la cerradura de un almacén de suministros electrónicos. Luffy no necesitaba esos aparatos, pero odiaba el desorden en su zona. Apareció entre las sombras como un parpadeo. Los ladrones ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de ser derribados por impactos precisos y veloces. Ustedes no saben pelear, dijo Luffy, recogiendo las billeteras que se les habían caído en el forcejeo. Si van a ser ladrones, al menos aprendan a correr más rápido. Tras cobrar su parte del botín por las molestias, Luffy regresó a su fortaleza. Se sentó en su sofá, cerró la pesada puerta de acero y se quedó mirando su bandera a través de una pequeña rendija. En este mundo sin rutas marinas claras y sin sus amigos, ese trozo de lona pintada era el único recordatorio de quién era él. Todavía era un extraño en una tierra de tecnología y reglas extrañas, pero bajo la sombra de la calavera, Monkey D. Luffy se sentía, por fin, en casa. Por ahora, Sainan dormiría tranquila, sin saber que un rey sin corona vigilaba desde la costa. Había pasado ya un mes desde que la estudiante extranjera, Lala Satalin de Biluke, se integrara a la vida de los hermanos Youki. Para Rito y Mikan, su llegada había transformado lo cotidiano en un desafío constante entre la tecnología alienígena y las costumbres terrestres. Aunque ante el mundo Lala era solo una chica alegre de fuera, en la intimidad del hogar los Youki guardaban su secreto. Lala era una fugitiva de las estrellas que buscaba una vida normal. Una mañana en la casa Youki.
El sol apenas comenzaba a iluminar la cocina cuando Mikan ya estaba moviéndose con la precisión de un reloj, preparando el desayuno. Lala bajó las escaleras con su energía habitual, luciendo su uniforme escolar que en realidad era peque adaptado. «Buenos días, Mikan», Rito exclamó Lala, sentándose a la mesa con una sonrisa radiante. Rito, todavía luchando por abrir los ojos, saludó con un gesto vago. La escuela les había confiado la tarea de ser sus guías culturales, una responsabilidad que aceptaron con la condición de que Lala ayudara en casa y mantuviera sus inventos bajo control. «Lala, recuerda lo que dijimos», advirtió Mikan mientras servía el arroz. «Nada de usar tecnología para las tareas del hogar hoy. La última vez, tu robot de limpieza terminó intentando reorganizar el parque del vecindario». «Jeje, lo siento», rió Lala, rascándose la cabeza. «Es que la Tierra es tan interesante que a veces me emociono. Pero hoy seré una humana muy normal». Noticias y rumores en el camino. Mientras caminaban hacia la Academia Sainan, un gran monitor en un edificio del centro captó la atención de los transeúntes. La presentadora de noticias informaba sobre los disturbios en la zona costera. Como las autoridades locales informan sobre otro altercado violento entre presuntas pandillas en el distrito portuario. 3 hombres con antecedentes penales fueron encontrados inconscientes. Aunque se reportaron ruidos de impactos fuertes, la policía lo clasifica como una disputa territorial interna y asegura que la situación está bajo control. Rito miró la pantalla con una mueca de preocupación. «Últimamente hay mucha delincuencia por aquí, ¿verdad? Es mejor no acercarse al puerto de noche». Lala observó las imágenes de los sospechosos derrotados. Su mente científica notó algo extraño en la forma en que los criminales habían sido apilados, pero no dijo nada. Para ella, los problemas de los pandilleros terrestres eran algo lejano comparado con lo que había dejado atrás. Lejos de la paz de Sainan, en el corazón del imperio más poderoso de la galaxia, la atmósfera era de una tensión absoluta. En el puente de mando de la nave real, Hid Lucione de Biluque observaba el vacío del espacio con una mirada que podría calcinar planetas. «Aún no entiendo cómo pudo ocultar su rastro tanto tiempo», rugió Hid. En ese momento, una señal parpadeó en una de las consolas. Un oficial gritó con alivio. «Señor. Hemos detectado un breve pulso de energía de Biluque. Coordenadas confirmadas, sistema solar, planeta Tierra». Hid se giró lentamente, una sonrisa depredadora cruzando su rostro. Zastin llamó con una voz que hizo vibrar las paredes de la nave. El comandante de la Guardia Real, Zastin, se arrodilló de inmediato, con la mano sobre el pomo de su espada. «Sí, Su Majestad. Lala está en ese pequeño planeta azul. Ve allí de inmediato. Tráela de vuelta, y si alguien intenta interponerse, asegúrate de que entiendan por qué somos los dueños de la galaxia». «Se hará según su voluntad», respondió Zastin, levantándose para preparar su unidad de asalto. Mientras la flota de Biluque se preparaba para la caza, en un rincón olvidado de una estación espacial en el borde de la galaxia, la violencia acababa de cesar. La escena era dantesca. Una docena de mercenarios de élite yacían esparcidos por el suelo metálico, sus armas partidas por la mitad con una precisión quirúrgica. En el centro de la carnicería, una figura pequeña y vestida de negro permanecía inmóvil. Golden Darkness, Yami, envainó sus hojas con un movimiento fluido. No había rastro de cansancio en su rostro, ni emoción en sus ojos dorados. Acababa de completar su último contrato con una eficiencia aterradora. El silencio que la rodeaba solo era interrumpido por el goteo de aceite de un droide destruido.